Hola chicos, vamos a continuar con los ejercicios de análisis dimensional. El día de hoy tenemos el primer ejercicio, que es hallar las dimensiones de K en la siguiente fórmula dimensional. K igual D por B elevado al cuadrado, donde D es la densidad y B es velocidad. Entonces vamos a tener que las dimensiones de K van a ser iguales a las dimensiones de D por las dimensiones de B elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar que las dimensiones de K van a ser igual a las dimensiones de D. Si D es densidad, las dimensiones de la densidad es ml a la menos 3 por las dimensiones de la velocidad elevada al cuadrado. Las dimensiones de la velocidad es lt a la menos 1 elevada al cuadrado. Entonces las dimensiones de K nos va a quedar m l a la menos 3 l elevado al cuadrado por t menos 1 por 2 es menos 2. Entonces las dimensiones de K van a ser igual m por l menos 3 más 2 es menos 1 por t a la menos 2. Entonces las dimensiones de K van a ser igual a m l a la menos 1 t a la menos 2. El segundo ejercicio nos dice, dada la expresión a por b al cuadrado igual a k sobre 4 veces el seno de alfa, nos pide encontrar las dimensiones de k, donde a es área y b es velocidad. Entonces vamos a decir que las dimensiones de a por las dimensiones de b al cuadrado van a ser igual a las dimensiones de k entre las dimensiones de 4 por el seno de alfa. A es área, entonces, ¿cuál va a ser su dimensión del área? L cuadrado. B es velocidad. Las dimensiones de la velocidad es lt a la menos 1 elevado al cuadrado igual a las dimensiones de K, que es lo que nos piden, entre las dimensiones de 4 por el seno de alfa. Nosotros habíamos visto de que las dimensiones de un número y las dimensiones de una función trigonométrica era igual a la unidad. Entonces va a ser igual a 1. Muy bien, entonces nos va a quedar que las dimensiones de K van a ser igual L cuadrado por L elevado al cuadrado por T menos 1 por 2 es menos 2. Entonces las dimensiones de K nos va a dar igual a L, 2 más 2 es 4, entonces nos queda L cuadrado por T a la menos 2. Entonces las dimensiones de K nos queda L elevada a la cuarta por T a la menos 2. El ejercicio nos dice, la energía cinética de un cuerpo depende de su masa y su velocidad. Nos dan la expresión de la energía, que es igual a la masa elevada a la x por b elevada a la y entre 2, que nos piden encontrar x más y. Entonces vamos a tener que las dimensiones de E van a ser igual a las dimensiones de M elevada a la X por las dimensiones de B elevada a la Y entre las dimensiones de 2. Las dimensiones de E. E es energía. Entonces, ¿cuál es su dimensión? M L cuadrado T a la menos 2 es igual a las dimensiones de M. M es masa. ¿Cuál es la dimensión de la masa? La letra M mayúscula, elevado a la X. Por las dimensiones de B, que es velocidad. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad? LT a la menos 1, elevado a la Y. Entre las dimensiones de 2. 2 es un número, y si es un número, su dimensión va a ser la unidad. Entonces nos va a quedar que m L cuadrado T a la menos 2 va a ser igual a m elevado a la x por L elevado a la y por T elevada menos 1 por y menos y. Entonces vamos a comparar la m con la m, L con L y el T con el T. En el caso de m tenemos que m es igual a m elevada a la x. Aquí se sobreentiende que es elevada a la 1.
Entonces, ¿cuánto va a valer x? 1. En el siguiente caso, L está elevado al cuadrado igual a L elevado a la Y. Igualando los exponentes, nos queda que Y es igual a 2. Entonces, ya hemos hallado X y hemos hallado Y. ¿Qué nos piden hallar? X más Y. ¿Cuánto vale X? 1. ¿Cuánto vale Y? Por aquí tenemos 2. 1 más 2 es 3. Este ejercicio nos dice hallar las dimensiones de S sabiendo que S es igual a B al cuadrado por A por el seno de alfa entre T, donde B es velocidad, A es área y T es tiempo. Entonces nos va a quedar que las dimensiones de S van a ser igual a las dimensiones de B elevado al cuadrado por las dimensiones de A por las dimensiones del seno de alfa entre las dimensiones de T. Entonces las dimensiones de S nos va a quedar igual dimensiones de B elevado al cuadrado. Si B es velocidad, las dimensiones de la velocidad es LT a la menos 1 elevado al cuadrado por las dimensiones de A, donde A es área, las dimensiones del área es L elevado al cuadrado por las dimensiones del seno de alfa. Cuando es una función trigonométrica, su dimensión es igual a la unidad entre las dimensiones del tiempo, que es la letra T mayúscula. Entonces las dimensiones de S nos va a quedar igual L elevado al cuadrado por T menos 1 por 2 menos 2 por L al cuadrado entre T. Esto nos va a quedar L elevado al cuadrado por L elevado al cuadrado por T a la menos 2. Está como denominador, pasa al numerador como menos 1. Entonces las dimensiones de S nos va a quedar igual L 2 más 2 4 por T menos 2 menos 1 nos queda menos 3. Entonces las dimensiones de S nos da igual L elevada a la cuarta por T elevada a la menos 3. El quinto ejercicio dice hallar las dimensiones de P en la siguiente expresión. P igual X por B elevada a la secante de 60 entre 2pi por R, donde X es masa, B es velocidad y R es radio. Entonces las dimensiones de P nos va a quedar igual a las dimensiones de X por las dimensiones de B elevada a la secante de 60 entre las dimensiones de 2pi por las dimensiones de R. Entonces las dimensiones de P nos va a quedar dimensiones de X. Si X es masa, la dimensión de la masa es la letra M mayúscula por las dimensiones de B, que es velocidad, LT a la menos 1. Secante de 60 está como exponente. Una de las propiedades del análisis dimensional es que la dimensión de los exponentes es igual a la unidad. Entonces, ¿cuál va a ser el exponente? 1. Entre las dimensiones de 2pi. 2pi es un número, por lo tanto su dimensión va a ser igual a la unidad. Por las dimensiones de R. R es radio. ¿Cuál va a ser su dimensión? L, porque es una longitud. Entonces las dimensiones de P nos va a quedar M por L por T a la menos 1 entre L. Veo L en el numerador y L en el denominador, los elimino. Entonces las dimensiones de P nos va a quedar igual a M T a la menos 1. El séptimo ejercicio nos dice hallar las dimensiones de X en la siguiente fórmula. X por B por C entre 10 veces P igual a C sub 1 elevada a la cosecante de 30, donde B es volumen, P es potencia, C y C sub 1 es aceleración. Entonces, las dimensiones de X por las dimensiones de B por las dimensiones de C entre las dimensiones de 10 por las dimensiones de P. Esto va a ser igual, aquí dice C sub 1 elevado a la cosecante de 30. Por la propiedad del análisis dimensional,
un exponente, su dimensión es igual a la unidad. C sub 1 elevado a la 1 es las dimensiones de C sub 1. Entonces, las dimensiones de X por las dimensiones de B. B es volumen. Las dimensiones del volumen es L cubo. Por las dimensiones de C. C es aceleración. Es LT a la menos 2. Entre las dimensiones de 10. Las dimensiones de un número es igual a la unidad. Por las dimensiones de P. P es potencia. Las dimensiones de la potencia es ml cuadrado t a la menos 3 igual a las dimensiones de C sub 1. C sub 1 es aceleración, entonces es LT a la menos 2. Entonces las dimensiones de X van a ser igual L t a la menos 2. Este está dividiendo, pasa multiplicando por L cuadrado t a la menos 3 entre L cubo por L. ¿Cuánto nos queda? L a la cuarta por t a la menos 2. Para aquí vamos a tener que las dimensiones de X van a ser igual. Tenemos L por L cuadrado, nos da L cubo por t, menos 2 menos 3 es menos 5, por m entre L elevado a la cuarta t a la menos 2. Entonces las dimensiones de X nos va a dar igual m L cubo t a la menos 5. L a la cuarta, que está como denominador, pasa como L a la menos 4 por t a la... Si está en el denominador como menos 2, pasa al numerador con signo positivo. Entonces las dimensiones de X nos va a dar igual m, aquí tenemos L al cubo por L a la menos 4. 3 menos 4 es menos 1, L a la menos 1 por t. Aquí tenemos t a la menos 5 y t al cuadrado. Menos 5 más 2 es menos 3. Entonces las dimensiones de X nos da m L a la menos 1 por t a la menos 3. En el siguiente ejercicio nos pide encontrar las dimensiones de A, donde A es igual a B por C más D por E elevada a la B por T. Entonces tenemos que las dimensiones de A van a ser igual a las dimensiones de B por C e igual a las dimensiones de D por E elevada a la B por T. Nosotros tenemos aquí, podemos tener las dimensiones de A, igualarlas a las dimensiones de B por C, o también igualar las dimensiones de A con las dimensiones de D por E elevada a la B por T. Entonces vamos a comenzar igualando estas dos. Dimensiones de A va a ser igual a las dimensiones de B por C. Entonces las dimensiones de A nos va a dar igual a las dimensiones de B por las dimensiones de C. Las dimensiones de A nos va a dar igual dimensiones de B, que aún no las conozco, por las dimensiones de C. C es velocidad. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad? LT a la menos 1. De la siguiente ecuación tenemos B por T como exponente. Y tenemos que las dimensiones de un exponente, que en este caso es B por T, es igual a la unidad. Entonces las dimensiones de B por las dimensiones de T van a ser igual a 1. Las dimensiones de B, T es tiempo. Entonces las dimensiones del tiempo es la letra T mayúscula, igual a 1. Donde las dimensiones de B va a ser igual a T a la menos 1. Ya hemos encontrado las dimensiones de B, entonces ya podemos reemplazarlo. Las dimensiones de A nos va a dar igual, dimensiones de B, que lo acabamos de encontrar, nos da T a la menos 1 por L por T a la menos 1. Entonces las dimensiones de A nos va a dar igual
t a la menos 1 por t a la menos 1 nos da t a la menos 2 por L. Entonces las dimensiones de A nos va a dar igual t a la menos 2 por L.